María Valtorta. Cuadernos de 1943. 22 de abril. Me parece que sea casi inútil escribir, aún habiéndolo dicho todo. Pero usted me insta a que escriba las cosas que más me impresionan, y yo obedezco. Es la tarde del Jueves Santo. Hablando de Jesús, no me distraigo de Él, sino al contrario, me concentro en Él. Le diré, pues, cómo he pasado estas últimas 24 horas. Ayer por la tarde, usted me ha visto agotada. Estaba realmente agotada. Pero cuando toco el fondo de la resistencia humana y a quien me ve doy la impresión de ser un pobre ser incapaz hasta de pensar, es precisamente entonces cuando tengo, diré así, iluminaciones. Ayer por la tarde había leído el periódico. Después, cansada también de eso, había cerrado los ojos y estaba así, inerte. De repente he visto, mentalmente, un terreno muy pedregoso y yermo. Parecía la cima de un montículo, como tantos que se ven sobre nuestras colinas. Desnudo de vegetación, tan solo rico de piedras y rocas toscas y blanquecinas. Tenía alrededor un vasto horizonte. Precisamente, sobre la cima, había nacido una planta de violetas. Lo único que viviese en tanta desolación. Veía claramente la mata de hojas bien espesa y apretada, como para presentar resistencia a los vientos que batían la cima. Algún capullo de violeta, más o menos abierto, asomaba la cabecita entre la mata verde. Pero solo una estaba completamente abierta, hermosa, de un solo color, abierta y estirada hacia lo alto. Fue su estar tan derecha, casi como si estuviera atraída por una fuerza especial, lo que llamó mi atención y me hizo buscar con la mirada. Y vi un asta, una gran asta clavada en el suelo. Parecía un tronco apenas cepillado, burdo y áspero, a un medio metro del suelo, o quizás menos. Había 2 pies traspasados. Ayer por la tarde no he visto más que estos 2 pies torturados, y que estuvieran torturados cruelmente lo decía la contracción de los mismos, con los dedos casi replegados hacia la planta como por espasmo tetánico. La sangre, resbalando hasta los talones, descendía sobre el asta escabrosa y la estiraba hasta el suelo. Otras gotas caían de los dedos contraídos
y llovían sobre la mata de violetas. A esto tendía la violeta toda tersa hacia lo alto. A esa sangre que la nutría como entre tanta desolación de suelo, nutría aquella única mata que había sabido nacer junto a aquel madero. Muchas cosas me ha dicho aquella visión, y cuando usted ha venido, yo estaba atrás de ver aquel signo que era mi sermón del miércoles santo. No se ha disipado la figuración. No se disipa fácilmente. Permanecen nítidas en el cerebro aun cuando las cosas habituales las sobrepasen o intenten sobrepasarlas. Esta mañana también, antes de que usted viniera, he entrevisto el resto del cuerpo. Digo, entrevisto, porque me parecía y desaparecía como entre el fluctuar de velos de niebla. Otras veces ha sido mucho más nítido, pero entonces me parecía muerto. Ahora me parece vivo, y pienso que sea una gran piedad de Jesús no mostrarme hoy su rostro. Jesús está tan dolorido, su tristeza ha alcanzado una intensidad tan fuerte por toda la iniquidad humana, que no se cansa de serlo, sino que, al contrario, cada vez se hace más iniquidad, que no podríamos soportar sin morir de dolor la expresión de su divino rostro. Jesús, mi Maestro, con su palabra sin sonido, me dice que mi puesto está más que nunca a los pies de su cruz. Solo de su sangre yo debo sacar vida, y mi tarea es tan solo ser incienso a los pies de su trono de Redentor. Incienso que cubre con su perfume el hedor del pecado, de la maldad, de la crueldad que la tierra exhala. El incienso no perfuma, sino ardiendo y consumándose. Y yo debo hacer lo mismo. Me dice también que la flor puede atraer otras miradas a su cruz. Puede hacer inclinar a otras criaturas bajo la lluvia de su sangre. Esta es la tarea de la flor hacia el prójimo y hacia Dios. Reparación de amor hacia Jesús y atracción a Jesús de muchos corazones, aceptando vivir. Por esto, en un desnudo desierto, sola con la cruz. Podría decir que me he quedado con los labios apoyados en aquellos pies traspasados, como bebiendo en un manantial que es frescura y ardor al mismo tiempo. Una sensación espiritual, pero tan viva que parece real. Esta mañana, en fin, a las 10 me ha llegado de Roma una carta de una religiosa, carta que le mostraré y en la cual se habla precisamente de esta misión a los pies de la cruz. Y a la carta está unida una imagen con un crucifijo y debajo un incienso ardiente. Y el escrito: se eleve mi oración
como incienso en tu presencia. He tomado todo esto como un discurso mudo de mi Jesús a su pequeña hostia, que se consuma poco a poco más de amor que de enfermedad. Pienso que mañana es Viernes Santo, el día de los días para mí. Quisiera acumular sacrificios para hacer de él un verdadero día de expiación. Pero ya puedes hacer tan pocas cosas, María. Pues bien, haremos esas pocas cosas. Por lo demás, puede ser que mañana piense Jesús en darme mi parte de dolor expiatorio. Yo estoy aquí, bien apretada a la cruz. Es el puesto de las Marías. Por otra parte, así no se me escapará ni siquiera una señal de mi Redentor. Nota a pie de página. Numeral 1. María Valtorta había ya escrito la autobiografía por obediencia al padre Miglorini, su director espiritual. Ver la nota siguiente. Numeral 2. Se trata del padre Romualdo M. Miglorini, a quien la escritora se dirige más adelante y muy a menudo en sus escritos. Nacido en Bolegno Luca en el 1884, entró en la Orden de los Siervos de María en el 1900 y fue ordenado sacerdote en el 1908. Hasta el 1911 ejerció el sagrado ministerio en Italia. Después fue párroco en Canadá y a continuación pasó a las misiones de África del Sur, donde llegó a ser superior regular y prefecto apostólico. De regreso a Italia, en el 1939, fue prior del convento de San Andrés en Viareggio, donde se dedicó a su apostolado infatigable, sobre todo durante y tras el paso de la guerra. Hacia el 1942 fue a visitar a la enferma María Valtorta y se convirtió en su director espiritual y testigo de sus escritos, que celosamente transcribía a máquina, aventurando la primera difusión. Pero en el 1946 tuvo que retirarse a Roma, donde confió al hermano de comunidad, padre Corrado M. Berti, la existencia de María Valtorta. Con sufrimientos cada vez mayores, falleció en Carsoli, L'Aquila, en 1952.